Mi nombre es Daniel Fanego. Soy Luciano Cáceres. Soy Valentina Bassi. Mi nombre es Malena Solda. Cristina Friedman. Selva Lorena Batistiol. Claudia Victoria Poblete Laxic. Manuel González Granada. Mi nombre es Tatiana Esfiligoy. Ruarte Britos Acevedo. Mi nombre es Luis Rivera López y puedo decirlo porque sé quién soy. Teatro por la Identidad significa para abuelas el amor de los artistas que hace 20 años tuvieron la idea de empezar en el tablado a hablar sobre los nietos desaparecidos. ¿Cómo llegué a Teatro por la Identidad? En realidad no es que yo llegué, fue producto de un trabajo colectivo. Tampoco nació como un trabajo, nació como un deseo. Ellos hablaban exactamente de esa posibilidad, la posibilidad de dudar de la propia identidad. A ver si en una de esas cualquiera de nosotros podía ser uno de esos nietos que estamos buscando, que está buscando las abuelas. Yo no me acuerdo si era el 99 o el 2000. El 2000 era otro país. O sea, estaba de la Rúa, estaba a punto de estallar. La gente estaba como adormecida. Había como una cosa de apolítico todo. Del derecho a la identidad no se hablaba. O sea, era una palabra de La gente se confundía abuelas con madres. Se seguía diciendo padres adoptivos a los apropiadores. O sea, había un matete ahí. Después de muchas reuniones con las abuelas y entre nosotros, ver qué era lo que podíamos hacer, que sí, que no. Acordándonos de Teatro Abierto, que fue un acto de resistencia cultural en plena época de la dictadura. Nos acordamos un poco de esa estructura y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos obras cortas que sean de fácil armado y desarme? Me acuerdo que se hacían muchas obras de teatro los lunes y que nos turnábamos con los nietos y con las nietas restituidos para ir a dar testimonio al final. Y bueno, fue en una de estas obras que yo pude pararme y subir al escenario y decir, mi nombre es Claudia Poblete y lo puedo decir porque sé quién soy. Y bueno, para mí en mi recorrido ese fue un momento muy importante, porque fue de las primeras veces que así públicamente podía afirmar mi verdadera identidad. Una de las primeras veces que subió un nieto recuperado, sentí que claramente la Argentina estaba atravesada por esto que había pasado, que no había ninguna duda de que esto nos pertenecía, que esto nos había formado esencialmente, porque me acuerdo mucho el momento en el que uno de ellos decía que a partir de haber recuperado su identidad tenía que volver a los mismos lugares en los que había estado antes con su verdadero nombre, con su verdadera personalidad, porque sentía que si no, no había estado nunca. ¿Qué nos pasa a nosotros en esas búsquedas de hermanos y hermanas, pero además en nuestras búsquedas internas, ¿no? De lo que tiene que ver con el proceso subjetivo de nuestras identidades que está en juego todo el tiempo? Porque la verdad que poder unir esas dos cuestiones centrales que tienen que ver con lo artístico y también con la tarea social de poder concientizar sobre la búsqueda de las nietas y los nietos que todavía no conocen su verdadera identidad, es como, bueno, una fuerza muy grande. Teatro por la Identidad es quienes sacaron a la luz o hicieron visible la historia, en particular de mi familia, pero en realidad hicieron visible la historia de toda una generación que estamos buscando y que gracias a eso también muchas y muchos de ellos se acercaron para resolver su identidad. Nosotros en Teatro por la Identidad trabajamos la temática de la identidad en dos sentidos. Esto me parece importante destacarlo. Por un lado, la apropiación y por el otro lado, la identidad en su sentido más amplio, ¿no? Y en esa búsqueda de los nietos y las nietas también es una búsqueda y un encuentro entre nosotros. Cuando se habla de la identidad en este contexto, en este tiempo tan globalizado, es como si se rescatara a uno mismo, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo reflexiona sobre la identidad sin querer, pero cuando lo estás escuchando y cuando lo estás viendo decís, pero esto me pasa a mí también, soy yo también. Conocer nuestra identidad es un derecho inalienable, irrenunciable. Y después cada quien puede hacer
con esa verdad lo que quiera, ¿no? Pero todos tenemos el derecho a saber quiénes somos, y si eso no es así, tiene que haber un Estado que vele por ese derecho que nos corresponde a todos y todas. La existencia de estos nietos que andan ahí entre nosotros sin saber su nombre, sin saber cómo nacieron, sin saber cuál es su historia, engañados netamente, no solo por personas, sino por todo un Estado que fue puesto al servicio de ese engaño. Entonces la existencia de esos nietos es como una muestra de las dificultades que tenemos como sociedad de encontrar nuestra propia identidad. En un sentido muy amplio podemos decir que el trabajo de Teatro por la Identidad es ayudar a la sociedad a reencontrarse consigo misma. Que aparezca el último nieto nacido en cautiverio como para poder decir, basta, misión cumplida, empecemos de nuevo. Una vez que está modificada la identidad de uno, nuestra identidad colectiva está modificada. Un poco esta es la idea. La búsqueda sigue vigente y todavía faltan muchos nietos y nietas por encontrar, entonces todavía es muy importante. Y esto que te digo, es la posibilidad de llegar desde lo artístico a personas que pueden estar dudando de su identidad o que pueden conocer a alguien que duda de su identidad y ver en ese reflejo de la obra la posibilidad de dar a ese lugar, a esa duda, a ese pensamiento. Entonces por eso creo que sigue vigente, porque todavía es una pregunta abierta, la de los nietos y las nietas que faltan.